Hoy cumplimos 16 años al aire. Para nosotros es un honor que nos hayan permitido acompañarlos durante todos estos años. Ya vamos a hablar de eso, pero por lo pronto vamos con la información del día de hoy. Bueno, el Departamento de Estado de la Unión Americana designó como grupos terroristas a 6 cárteles mexicanos. Los cárteles designados como terroristas fueron el de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, ahí de Michoacán, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, del Noreste y el Golfo de Tamaulipas y la Nueva Familia Michoacana. También fueron designados como FTO, esa es la calificación oficial, el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha, uno de Venezuela, el otro de El Salvador. La advertencia se cumplió. Estados Unidos designó este miércoles a 6 cárteles mexicanos, organizaciones terroristas. En la lista aparecen los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, Cárteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana. En un documento firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, se indica que al revisar detalladamente los expedientes administrativos y en consulta con el fiscal general y el secretario del Tesoro, se concluyó que existe una base fáctica suficiente para declarar a estos grupos criminales organizaciones terroristas transnacionales. ¿Qué implica que sean declarados como organizaciones terroristas? Primero, no tenemos que tenerle miedo a las palabras. Hemos insistido mucho en este tema. Son organizaciones que actúan como terroristas y por eso las declaran como terroristas. No es tampoco el primer país democrático que la sufre. Irlanda, Turquía, Chile, Grecia, Francia, China, India, Perú han tenido organizaciones calificadas como terroristas y la diferencia en todo esto es que esas organizaciones fueron declaradas terroristas y los gobiernos de estos países colaboraron con el de Estados Unidos. Ese es el punto fundamental. Colaboraron con los Estados Unidos para combatirlas. Ese es el punto que tenemos que ponerle toda la atención. En todos los casos hubo mecanismos de colaboración con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esos países asumieron que eran víctimas de esas organizaciones y se establecieron combates conjuntos. Los grupos criminales mexicanos están organizados de la siguiente manera. Cártel de Sinaloa. Su liderazgo se fragmentó por la caída del Chapo Guzmán. Los reportes indican 4 facciones principales. Los Chapitos, que pelean a muerte con la facción de Ismael El Mayo Zambada, la liderada por Aureliano Guzmán Loera El Guano y los remanentes de Rafael Caro Quintero. Tienen presencia en prácticamente todo el país. Sin embargo, su principal base de operaciones está en el Triángulo Dorado. Durango, Chihuahua y Sinaloa. De acuerdo con la DEA, operan en 47 países. Cártel Jalisco Nueva Generación. Su líder es Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, pero ante su delicado estado de salud, varios integrantes se apuntan para sucederlo. Tiene presencia en al menos 27 estados y, según la DEA, opera en al menos 40 países. La Nueva Familia Michoacana es liderada por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Lascuaga, alias El Pez y El Fresa. Opera en al menos 35 municipios de Michoacán. Su principal bastión, Guerrero, Morelos y el Estado de México. Cárteles Unidos. Opera principalmente en la región de Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero. Se formó como una alianza de diversos grupos criminales para frenar el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación. Cártel del Noreste. Originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se ha consolidado como el grupo dominante en la región. Se caracteriza por su estructura familiar con los hermanos Treviño Morales, conocidos como el Z40 y el Z42. Opera sobre todo en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Zacatecas. Cártel del Golfo. Tiene presencia en Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, San Luis Potosí y Quintana Roo. Su máximo líder fue Osiel Cárdenas Guillén, quien está preso en el altiplano. Hasta hace unos meses, Antonio Guadalupe Pérez, alias Escorpión 17, era uno de los principales cabecillas hasta que fue abatido. Actualmente varios grupos se disputan el liderazgo. La notificación enviada por el Departamento de Estado al Registro Federal del Gobierno de los Estados Unidos indica que entrará en vigor este jueves 20 de febrero. La designación también incluye a la organización venezolana Tren de Aragua y a la salvadoreña Mara Salvatrucha.
En medio de todo esto hay un comunicado de hoy que es muy importante. El jefe del Comando Norte, el general Gregory Gilliot, y el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, sostuvieron una videollamada para mejorar la cooperación en la región. Acordaron una declaración conjunta de entendimiento que incluye patrullajes coordinados. Esto es también consecuencia de una reunión que tuvieron antes, patrullajes coordinados a ambos lados de la frontera, un incremento en el intercambio de información y la implementación de métodos de comunicación inmediata entre las autoridades de ambos países. E informaron que cada nación respetará, por supuesto, la soberanía de la otra, no podía ser de otra manera, pero es muy importante porque esto se da también en el contexto de todo este debate que se ha dado sobre los vuelos y el supuesto espionaje y la información que se recolecta a través de drones y de otros mecanismos de inteligencia. Esa información que se recoge es parte de estos acuerdos y es información que se está compartiendo con México, Viviana. Sin duda, Jorge, y el día de hoy, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, fue detenido José Ángel, el Güerito. Es identificado como uno de los principales operadores del grupo delictivo en Sinaloa. Además, cuenta con una orden de aprehensión también en los Estados Unidos. A través de redes sociales, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer esta captura que fue realizada en un operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, con Guardia Nacional y con la Fiscalía General de la República. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y el miércoles 19 de febrero del 2009 comenzó lo que entonces se llamaba Proyecto 40. Era un canal que después se convirtió en ADN 40. Bueno, en Proyecto 40 empezó todo personal. Cumplimos hoy 16 años al aire. No era una alternativa deseable en ese entonces en televisión combinar la política, la seguridad, la opinión y la investigación en un mismo espacio. Decían que no era recomendable, que no se quedaría, que finalmente si se hacía se terminaría contaminando una cosa con la otra. Y bueno, parece que no pasó así, Jorge. La seguridad era vista como nota roja y no se terminaba de entender que pocas cosas son tan políticas e impactan tanto a la sociedad como la inseguridad, que ya había comenzado entonces, no nos engañemos, y que el accionar del crimen organizado debe ser analizado no como un grupo criminal, sino como de un grupo de poder político, social, económica, que periodísticamente la violencia, la inseguridad, el crimen organizado deben ponerse en contexto y respaldarse con información dura para romper la trama de rumores, chismes, amarillismo que se construye en torno a ellos. Bueno, comenzamos en Todo Personal con un programa de 15 minutos cada miércoles. Poco después estuvimos 2 días por semana, otros 15 minutos, y al poco tiempo fueron, como seguimos siendo, un espacio de media hora diaria de lunes a viernes, ya desde hace muchos años a las 11 de la noche. Y lo hemos hecho con una enorme libertad editorial, que eso es algo muy importante y que en pocos lugares puedes hacer, Jorge. Tuvimos al inicio el apoyo casi incondicional de nuestro primer director, nuestro queridísimo amigo también Luis Armando Melgar, entonces director de Proyecto 40, un apoyo que continúa y se acrecentó, si eso es posible, hasta el día de hoy, con también nuestro jefe y amigo, con Luciano Paco, ya en la época de ADN 40, que se refrenda cada día por el apoyo que nos da, porque eso es indudable, sin eso no se puede trabajar. Ricardo Salinas Pliego, Benjamín Salinas Sala, a todos ellos, a Ricardo, a Benjamín, a Luciano, Luis Armando, muchísimas gracias. Para todos ellos y muchos más, no queda más que agradecer el apoyo y el respaldo cotidiano para este tipo de periodismo basado en datos duros, manteniendo la verdadera objetividad, que la objetividad no es decir las cosas sin opinar, es informar basados en la reflexión, opinando con la mejor información y utilizando la menor cantidad de adjetivos posibles. Un muy afectuoso saludo a Jorge Fernández y a Viviana Belsazo,
16 años de todo personal se dice fácil, no lo es, y no lo es en muchos sentidos. En estos 16 años, la circunstancia en este país del tema de seguridad, de violencia, de organizaciones criminales ha evolucionado y ha cambiado muchísimo. Sería imposible pensar que entenderíamos el escenario nacional actual y el pasado y tener alguna idea del futuro si no fuera gracias al trabajo de ustedes por todos estos años. Así que feliz aniversario, 16 años, mucho, mucho más éxito por venir. Hoy cumple 16 años al aire en ADN 40, el programa todo personal que de lunes a viernes realizamos con mi compañera Viviana Belsazo. Cuando se argumenta que en estos temas las cosas se dicen, pero que no es nada personal, nuestra convicción siempre ha sido la contraria. Siempre ha sido decir que en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Como le recordaba a sus periodistas el redactor en jefe del Detroit Free Press, autor de Ausencia de Malicia, Kurt Ludwig, de sus juicios discrecionales penden reputaciones y carreras, sentencias de cárcel y precios de mercaderías, espectáculos de Broadway y suministros de agua. Ustedes son el mecanismo de la recompensa y el castigo, los árbitros de lo justo y de lo injusto, el ojo incansable del juicio cotidiano. Ya no moldean simplemente la opinión pública, sino que la han suplantado. Todo personal es un espacio diferente en un medio tan intenso y competido como la televisión, no solo por haber perdurado tantos años o porque hable de seguridad y narcotráfico, algo que hace 16 años en televisión casi no se hacía, sino porque también hablamos de política, de cultura, de ciencia y cruzamos todos esos temas. Porque en estos años hemos entrevistado al general Salvador Cienfuegos para que nos platique su experiencia cuando fue detenido en Estados Unidos. Yo creo que todo eso formó parte de este plan, de este programa, para perjudicar a México. Afectaron al exsecretario de la Defensa Nacional, afectaron a las Fuerzas Armadas, las ofendieron y agredieron al Estado mexicano. Y también al Papa Francisco para que nos recuerde su experiencia durante la dictadura argentina. Todos los días había noticia de gente que tomaban presa, desaparecía. Y hay que vivirla con mucho cuidado. Era provincial de los jesuitas, sí. Con mucho cuidado había que vivirla. En San Miguel había muchos escondidos. Con la excusa de que ibas a hacer ejercicio espiritual, lo teníamos guardado. Porque hemos tenido a presidentes, líderes sociales y políticos, artistas, deportistas, pero sobre todo hemos contado las historias del poder y de la sociedad. Lo que hizo, ha hecho y tratará de hacer siempre diferente a todo personal es que cuenta historias, pero que también opina. Creemos que el periodismo debe basarse en hechos y sobre todo en investigación, pero también debe mostrar la opinión sustentada sobre ellos. La investigación y la opinión son el eje del periodismo actual. Ante la verdad alternativa y la desinformación, investigar, opinar, tratar de establecer esa rara objetividad que permite manifestarse con base en información dura, es lo que diferencia al periodismo de las redes sociales y de los propagandistas de ocasión, de los que cotidianamente intentan caricaturizar y denigrar a periodistas y medios. Hace un par de años, hablando de estos temas, decíamos que ninguno de los principales periodistas de este país son simples lectores de noticias. Quien no haya reporteado no es periodista. Para la conducción se requieren determinadas habilidades, pero son otras muy distintas las que se necesitan para reportear, contar historias en el lugar de los hechos, que es lo que hacemos los periodistas, para construir espacios de noticias, investigar y opinar con certidumbre. No se puede tener una visión fidedigna sin estar en los lugares, sin hablar con la gente, sin saber de lo que se informa. De la misma manera que no se puede tener una imagen creíble en los medios electrónicos sin escribir, sin saber poner en claro en un papel
las ideas, los datos, las impresiones, las convicciones. Se puede acertar o no, se pueden tener errores de apreciación, pero no de información. Los datos deben ser duros, deben estar verificados, se deben transmitir con claridad. Ese es el eje de esta profesión. Podemos tener opiniones diferentes, decía Barack Obama, pero no datos diferentes. En estos 16 años hemos tenido miles de satisfacciones. Hemos recorrido el país y parte del mundo. Hemos tenido reconocimientos y errores. Hemos acertado y en un par de ocasiones hemos tenido que rectificar. Hemos tratado de no ser políticamente correctos ni de dejarnos guiar por modas políticas o sociales. Los hechos han sido tan importantes como las opiniones. Hemos develado historias terribles y hemos sido amenazados por políticos, narcos, sectas religiosas, lo que demuestra que algo debimos y debemos estar haciendo bien. Haberlo hecho durante 16 años sin el apoyo de Luis Armando Melgar, el primer director de Proyecto 40, y de Luciano Pasco, nuestro director en ADN 40, hubiera sido imposible. Han sido tan importantes como contar con el respaldo y la libertad que siempre nos han dado Ricardo Salinas Pliego y Benjamín Salinas Sama. Con ellos reporteros, camarógrafos, productores, staff. Poco y nada en el periodismo se puede realizar sin un equipo, sin el trabajo conjunto de muchos. Decía Cervantes en El Quijote que la libertad, Sancho, es uno de los preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra, ni el mar encubre. Esa libertad es de la que hemos gozado y por la que hemos luchado, por la que tratamos de trabajar cotidianamente. Ese es el bien más preciado que hemos tenido en estos 16 años en todo personal. Decía Kapuczynski que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Tiene razón Kapuczynski, pero hay que complementarlo con lo que decía nuestro Francisco Zarco. No escribas como periodista, no digas, en nuestro caso como periodista, lo que no puedas sostener como hombre. De eso se trata. Por eso todo es personal. Eso es lo que hemos intentado hacer durante estos 16 años y seguiremos haciendo en el futuro con Viviana y con todo nuestro equipo en todo personal. Se trata simplemente de hacer periodismo. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias, buenas noches. Bueno, y sobre todo, no podríamos estar aquí 16 años si no fuera por usted que nos está viendo en su casa, que siempre ha estado con nosotros y que ha sido una audiencia tan leal. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. Y también gracias a ti, Jorge, por haberme invitado a este proyecto hace 16 años, que bueno, sin lugar a dudas me ha cambiado la vida. Es un proyecto conjunto en todos los sentidos de la palabra. Y luego hablamos de nuestra vida personal. Sí, pero de verdad, muchas gracias a ustedes que nos están viendo y a todo nuestro equipo que hace posible que podamos hacer este programa todos los días, porque hay mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás de cámaras. Gracias a todos. Bueno, vamos con la información, con más información. Y en el marco de la conmemoración por el Día del Ejército, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la labor de los militares y la soberanía nacional. Además, anunció un aumento en percepciones para los elementos castrenses. El comandante Norberto Cortés Rodríguez, en nombre del jefe del Ejército, habló en nombre del Ejército, destacó la lealtad institucional hacia la comandanta suprema, habló también del despliegue de elementos en el país para apoyar, para ayudar en tareas de seguridad. El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional son instituciones que sostienen al Estado mexicano y son esencia de la soberanía nacional. Hoy me dirijo a ustedes con un profundo sentido de respeto y gratitud. Ustedes son los guardianes de nuestra soberanía y los defensores de la paz
y la seguridad de nuestros ciudadanos. En cada rincón de México, desde las montañas hasta las llanuras, su valentía y dedicación se hacen presentes y es un honor para mí reconocer su sacrificio y su compromiso. En la conmemoración por el 112 aniversario del Día del Ejército Mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el carácter social que dio origen a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas mexicanas vienen de una revolución social, vienen de la lucha por la democracia, de la defensa del pueblo mismo por sus derechos, por la justicia social y por la soberanía. Recordó que los militares han estado presentes en la reconstrucción de la paz y brindando ayuda en los momentos más difíciles. En su participación, el general de División de Estado Mayor dijo que el despliegue del ejército en todo el territorio nacional le permite contribuir con las autoridades y con los gobiernos en tareas de seguridad pública, además de efectuar diversas acciones en beneficio de la sociedad. Mediante el plan de desarrollo de su fuerza, incrementa sus capacidades para sumar esfuerzos con las instituciones, los diferentes niveles de gobierno y la sociedad, con miras hacia un objetivo común: contribuir a la seguridad y al progreso del país. La presidenta Claudia Sheinbaum entregó reconocimientos y condecoraciones a personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Además, anunció un aumento salarial. Hemos tomado la decisión, junto con el general secretario, de aumentar también sus percepciones. No solamente es el agradecimiento a su esfuerzo, sino sobre todo que sepan que lo llevamos en la mente y en el corazón siempre. En el evento celebrado en Cerralbo, Nuevo León, se inauguraron las instalaciones del 27 Regimiento de Caballería Motorizado. A la ceremonia también asistieron el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, el secretario de Marina, almirante Raimundo Morales, entre otros comandantes de los distintos mandos. Bueno, mire, es una buena casualidad que este 16 aniversario todo personal coincida, todos los 19 de febrero, con el Día del Ejército. Hay muchos reportajes que hemos hecho. Hemos podido llegar a muchos lugares a lo largo de estos 16 años. Durante estos 16 años, durante los 4 presidentes, ahora me recordaba Viviana, que hemos tenido a lo largo de estos 16 años, gracias al apoyo del Ejército, ahora de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Marina. ¿Por qué a la Fuerza Aérea? ¿Por qué? Porque gracias a ellos hay lugares del país donde de otra forma no hubiéramos podido llegar. Y hemos tenido ese respaldo. Una felicitación a todos los hombres y mujeres del Ejército Mexicano. Hay 43,000 mujeres ya en el Ejército Mexicano. No sé el número en la Marina, pero también son muchas también en la Guardia Nacional, muchas en la Fuerza Aérea. A todos los hombres y mujeres, muchas felicidades. También nuestro agradecimiento como periodistas por este espacio y también como ciudadanos, por el esfuerzo que realizan cotidianamente. Pero bueno, Viviana, también 16 años. Es muy importante. Muchas felicidades a todos los familiares de estos miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro país, de estos miembros del Ejército. ¿Por qué? Porque sin el apoyo que estos familiares les dan a las personas que están sirviendo a nuestro país, no se podría hacer, y en verdad hacen un gran trabajo en México. También, Jorge, ya 16 años, ¿lo puedes creer? ¿Te imaginaste que fuera a ser así? No, pero no hay muchas cosas en estos 16 años que ocurrieron y que no nos podíamos imaginar, incluyendo 2 periodos de Donald Trump. Imagínate nada más. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros. Y bueno, nos vemos mañana en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito, descanse. Bonita noche. Muy buenas noches, Viviana, pero antes de despedirnos, permítame un abrazo a todo este staff que nos acompaña, a nuestro equipo, que no es tan amplio como quisiéramos, pero sí es más cumplidor de lo que en muchas ocasiones se puede hacer, a Román, a Rosa, a Ulises, a Mauricio, a muchos de los compañeros que están cotidianamente con nosotros, a nuestros camarógrafos, a los camarógrafos que nos han acompañado, muchos de ellos
que nos han acompañado estos años en muchas ocasiones a muchos lugares del país. Muchísimas gracias. Y como decía Viviana hace unos minutos, muchísimas gracias a usted que ha permitido hacer posible durante 16 años este todo personal. Esperamos que nos acompañen muchos, pero muchos años más. Muchísimas gracias, Viviana, mi compañera en este programa y mi compañera en la vida. Muchísimas gracias y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.